Hola a todas, hola a todos, bienvenidos. Soy Juan, pero me puedes llamar Filo. Y hoy traigo una reseña de uno de los 100 mejores libros del siglo XXI según el New York Times, en este caso el libro número 97, Men We Reap, de Jesmyn Ward. A modo de introducción les voy a contar un poco cuál va a ser la estructura de este video. Vamos a hacer una pequeña reseña, les voy a hablar acerca de la trama, de los personajes. Luego de eso nos vamos a centrar un poco en el estilo, que este libro tiene un estilo un poco particular. Al final vamos a hablar de algunas reflexiones o análisis que me quedan a partir del libro. Vale, y siendo así, también les voy a contar que puede que haya spoilers, pero los spoilers no son muy importantes en el libro. Vale, entonces empecemos por el título. El título, Men We Reap. El título del libro viene de una cita de una política activista bastante conocida de finales del siglo XIX, Harriet Tubman, hablando acerca de un momento de brutalidad policíaca en contra de personas afroamericanas, donde hubo bastantes fallecidos, y al final la forma en la que describe ese momento es The Men We Reap. El libro, tal como su título lo indica, narra la muerte de 5 hombres cercanos a Jesmyn en un periodo de 4 años. Esto no es una sorpresa porque Jesmyn nos lo cuenta en la introducción. Nos quiere alertar qué es lo que se viene. Ya nos dice exactamente de qué se va a tratar. Por eso les digo que los spoilers no son importantes, porque aquí lo importante no es la sorpresa de la muerte, sino la comprensión de qué es lo que sucedió. Cada historia además se ve intercalada con capítulos que van contando un poco las memorias o la autobiografía de Jesmyn, hablando de su comunidad, de su pueblo natal, hablando de su familia, hablando de ella misma, de su infancia, de su adolescencia. El libro no se centra en ella, sin embargo, sino en la comprensión de las condiciones de vida en las que suceden estas 5 muertes. Según Jesmyn, mi esperanza es que al aprender algo sobre nuestras vidas y las vidas de las personas en mi comunidad, cuando llegue al corazón del asunto, cuando mis pasos hacia adelante a través del pasado y hacia atrás desde el presente se encuentren en el medio, con la muerte de mi hermano, entenderé un poco mejor por qué sucedió esta epidemia, cómo la historia de racismo, la desigualdad económica y la irresponsabilidad pública y personal infectaron, pudrieron y se extendieron aquí. Con suerte entenderé por qué mi hermano murió mientras yo sigo viva y por qué me ha tocado cargar con esta maldita historia. Esta es la introducción. Así que hablemos un poco del lugar donde suceden los hechos, entremos directamente a la trama, hablemos acerca de los personajes, hablemos acerca de estos 5 hombres. La historia transcurre en la ribera del río Mississippi, en un pueblo en específico que se llama Delisle y en otro pueblo que se llama Pass Christian. Pero aparte de eso se cruza con diversos lugares, pasa por Nueva Orleans, se va hacia el norte, se mueve por muchos lugares dentro de la geografía, pero digamos que ese es el elemento central o el punto central y hace parte casi que del capítulo introductorio. Bueno, si es así, ya sabemos dónde estamos. ¿Cuáles son los personajes? El primero, Roger o Roche, es un chico con una hermosa sonrisa que lentamente en su historia va cayendo a las drogas y al alcohol, hasta que en un momento muere por lo que se cree una mala combinación de drogas, medicamentos y problemas del corazón que conducen a un paro cardíaco el 3 de junio de 2004. Demont, antiguo novio de la hermana de Jesmyn, Nerissa, trabajaba en una planta farmacéutica en un mundo en el que los negros de la región, que históricamente no tenían los recursos para asistir a la universidad y por lo tanto no calificaban para puestos administrativos, se vieron limitados a trabajos como meseros, asistentes de ballet y preparadores de comida, es decir, tenía un muy buen puesto. Bueno, la noche del 26 de febrero de 2004, justo antes de llegar a su casa, es avaliado, seguramente como venganza luego de testificar contra un traficante de drogas. Tercero, CJ
el novio de Shireen, también otra hermana de Jasmine, muere el 4 de junio de 2004 luego de chocar contra un tren. Las luces de precaución, las sirenas y todas las señales que deberían funcionar en el paso del tren no funcionaron en ese momento. Cuarto, Ronald, amigo de Jasmine, estaba a punto de unirse a las milicias para huir de sus demonios, y en este caso los demonios son la droga. Sin embargo, termina suicidándose en el baño de la casa de su hermana. Por último, Joshua, su hermano menor, trabaja y esporádicamente vende drogas. Es la única manera que tiene de sobrevivir. El 2 de octubre del año 2000, al regresar del trabajo, su coche es golpeado por un conductor borracho a toda velocidad. Josh no logró sobrevivir y no hubo justicia en su caso. En intermedio, como les contaba, Jasmine nos cuenta la historia de Delisle, del pueblo donde nace y donde se cría, de su familia, de sus padres, de un matrimonio fallido, de sus cambios de hogar, de su encuentro abrupto con una escuela de mayoría blanca donde se enfrenta a situaciones abiertamente racistas que le hacen comprender el panorama en el que vive. En cuanto al estilo, la forma en la que las historias se intercalan no es a través de la narración, porque son fragmentos que apenas se tocan. Inclusive una historia y otra podría sentirse casi que autónoma, individual. Sin embargo, hay una reflexión que Jasmine quiere que sigamos. Hay una unión temática más que narrativa, a pesar de que sí sigue una línea de tiempo. Sin embargo, quiere ir más allá, y más que la línea de tiempo, quiere que veas tú qué es lo que está sucediendo. En varios momentos, Jasmine nos cuenta además lo que quiso decir al momento y no pudo, porque según sus mismas palabras no es tan elocuente. Así que este libro funciona en términos de estilo como una especie de conciliación del lenguaje, el lenguaje oral que no puede utilizar, el lenguaje escrito que está utilizando en este momento, conciliando el lenguaje y su realidad, utilizando el lenguaje como una especie de ayuda o estrategia de comprensión para poder entender qué es lo que sucede. Y creo que esa frase o esa pregunta, ¿qué es lo que sucede?, se repite una y otra vez a lo largo del libro. Además, Jasmine imagina lo que ellos vivieron al momento de sus muertes, para dar un contexto. Justo en ese momento el ritmo de la escritura se pausa un poco, se aletarga y nos permite entender los últimos instantes de cada uno de estos hombres. Y lo hace a través de la ficción. Utiliza un elemento de ficción, una herramienta de ficción, que es suponer qué es lo que ellos habían sentido, qué es lo que ellos habrían pensado en el momento de su muerte. Y esto lo hace porque sirve de alguna manera para darse una explicación de por qué mueren, pero por otro lado también para humanizar la misma muerte y para humanizar los personajes, porque no son simplemente nombres y personas que mueren y ya está, como pasa todos los días que vemos personas que mueren y nos da igual. Son historias de individuos que sentían, que amaban, que tenían sueños, que querían hacer cosas y no lo logran. Al mismo tiempo le da una especie de carácter ensoñador. Hace embellecer la escena pintándola con mucho mimo, muchísimo cariño. Y bueno, quiero que después de este repaso más o menos pequeño, pasemos un poco a las reflexiones que me deja este libro. Porque siento que este libro no son solamente unas memorias, sino que también funciona a manera de estudio, por así decirlo. Y no es un estudio en el sentido frío y alejado del término, sino una comprensión muy profunda a partir del autoconocimiento y de una visión muy valiente, que solo puede venir de la certeza de la necesidad de contar esas verdades profundas que atraviesan el sistema racista y discriminatorio estadounidense
al que igual podemos hacer paralelos en prácticamente todo el mundo, por lo que digamos que es una historia que podemos comprender y luego podemos generar paralelos en muchos lugares, en muchas zonas. Además, las muertes que parecen inconexas en principio son en verdad distintos ejemplos de las formas en las que el racismo se constituye, a veces a través de hilos invisibles. Hilos, por ejemplo, a través de un estado de abandono, a través de la indefensión, a través de la lucha por la supervivencia, a través de generar una especie de segregación o este racismo que está latente dentro de las instituciones, pero que no se muestra directamente, sino a través de figuras como el no poder acceder a trabajos, el no poder, el no poder acceder a servicios básicos, servicios públicos básicos, el enfrentarse a un aumento progresivo y gradual de la pobreza dentro de las comunidades negras, a políticas del abandono, políticas que olvidan a estas comunidades, tanto a nivel federal como a nivel nacional dentro de Estados Unidos, y como todo esto configura un panorama donde es necesaria la supervivencia, es necesaria la autoconfianza, el cuidar de tu familia, el cuidar de tu comunidad, pero al mismo tiempo vivir por tu cuenta, hacer las cosas por ti mismo y a fin de cuentas no necesariamente esperar nada de nadie. Así que esta relación entre la desconfianza y la autonomía y la necesidad de vivir en comunidad surgen dentro de este libro. Así que en el libro la muerte se convierte tanto en una consecuencia evidente de este sistema racista como en una especie de vía de escape, como en una solución frente a la que podemos tener consideraciones morales, estoy seguro. Sin embargo, creo yo que podemos entender también de dónde viene ver la muerte como una solución a una sociedad que te oprime y que te oprime en absolutamente todos los aspectos que te puedas imaginar. Es un libro fuerte en temática, es un libro fuerte en contenido. La escritura es cruda, pero cruda no en el sentido de ser gore, sino que es directa, no se deja nada. Jasmine realmente nos cuenta lo que siente, cómo lo siente, lo que sintió, lo que pensó, lo que vivió. Creo yo que nos explica de una manera precisa el panorama para no caer en ningún tipo de pornomiseria y para no caer en ningún tipo de sensacionalismo, sino conducirnos a través de su propia vida con la seriedad que requiere el darle honor a los muertos. Y bueno, realmente esta reseña no la quiero concluir con mis palabras, sino con las de Jasmine sobre lo que significa ser negro y pobre en el sur de Estados Unidos. El 38% de la población de Mississippi es negra. Es uno de los 6 estados donde los afroamericanos constituyen al menos una cuarta parte de la población. En 2009, la tasa de pobreza era mayor en el sur y en el sur era mayor en Mississippi, donde el 23,1% de la población vivía por debajo del nivel de pobreza. En 2001, un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos indicó que Mississippi era el estado más pobre del país, en parte porque se había asignado poco dinero para el desarrollo. En parte porque se había asignado poco dinero para el desarrollo rural. El estado tiene un ingreso familiar promedio de $34,473. Según el Proyecto Americano de Desarrollo Humano, Mississippi ocupa el último lugar de los Estados Unidos en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, una medida comparativa de esperanza de vida, alfabetización, educación y nivel de vida.
Cerca del 35% de los habitantes negros de Mississippi viven por debajo del nivel de pobreza en comparación con el 11% de los blancos, y aproximadamente 1 de cada 12 hombres negros de Mississippi de veintitantos años es recluso en el sistema penitenciario de Mississippi. Recientemente, investigadores de la Escuela de Mailman de la Universidad de Columbia, del Departamento de Salud Pública, descubrió que la pobreza, la falta de educación y el escaso apoyo social contribuyen a tantas muertes como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Estas son las cifras que resultan en esta realidad. Según los números, según todos los registros oficiales, la confluencia de la historia, el racismo, la pobreza, el poder económico, esto es lo que valen nuestras vidas. Nada. Bueno, y si les gustó esta reseña, y cabe decir, muy recomendado el libro, muchísimo, me pareció un libro fascinante en muchos sentidos. Recuerden que cada semana voy a estar subiendo una reseña de uno de los 100 mejores libros del siglo XXI. Espero incluso hacerlo un poco más rápido. Ya se viene muy pronto la siguiente reseña, así que estén pendientes. Y además van a haber reseñas de otro tipo de textos. Quiero subir otro tipo de videos un poco más relacionados con video ensayo. Así que estén pendientes en este canal y también síganme en mis redes sociales donde subo contenidos un poco más cortos que también les puede interesar. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos muy pronto.